Muy buenas pichones, esto es Canary Ram, mi nombre es Aley y hoy vamos a analizar un ratón que de haber llegado en una época mejor hubiese sido el mejor ratón del mercado. Estamos hablando del G-Wolf Skull. ¡Al lío! Todos los que seguimos la escena de los eSports mínimamente sabemos que el EC de Zowie ha sido siempre uno de los mouse preferidos por los pro players. Bueno, pues G-Wolf ha ido un paso más allá en este 2019 y ha mejorado el concepto de Zowie sacando el Skull. La caja es todo un despliegue de calidad, nos ofrece una experiencia como si de un artículo de coleccionista se tratase y para costar unos 55 € ya vale la pena solo por la caja. Este ratón en concreto es una de las primeras unidades de esta versión. Esto incluye un certificado de garantía, un juego completo de slider que ya veremos luego, la pegatina de la parte inferior y un cable paracord de repuesto. Sí es cierto que en las nuevas unidades han incluido dos microswitches de alta durabilidad y unos tape grips para añadir a nuestro ratón. Que nos incluya un cable extra es un puntazo. Esto no quiere decir que el que trae montado sea de mala calidad, al contrario. Es de los mejores cables hoy en día, ultra ligero y súper flexible. Esto le da una movilidad al ratón exquisita. Otro punto a favor es que el recogedor del cable viene fijo. No es la primera vez que lo pierdo y tengo que coger una brida del pan de molde. Una vez tenemos el ratón en la mesa, la cosa no hace más que mejorar. Para las personas que nos sudan las manos, el Honeycomb es una de las mejores soluciones, ya que evita que la piel nos transpire y sudemos todo el mouse, llegando a perder el grip. A esto hay que sumarle que el propio material usado es un PVT muy rugoso y que nos aporta ese extra de agarre. Este ratón pesa en torno a los 66 gramos. Su tamaño es de 124 milímetros de largo, 65 de ancho en su parte más ancha y 40 de alto. Prácticamente igual en tamaño al S2B. En cuanto al agarre, muy cómodo para claw grip aunque está destinado a pal grip, debido a su joroba pronunciada. Nada recomendable para fingertip grip. Mi consejo es que intentéis adaptar vuestro agarre en la medida de lo posible, porque si no os estaréis perdiendo un mouse tope gama. Si queréis que haga un vídeo con mi top 5 de ratones para gaming, dejádmelo en los comentarios. Probando y testeando el ratón me doy cuenta de algo que no está correcto. No sé si es problema de mi unidad al ser de las primeras en producción o es así en todo, pero el MB4, que es el botón lateral más próximo, está más metido hacia adentro. Esto hace que me resulte incómodo y un poco difícil usarlo con soltura y rapidez. Para remediarlo he tenido que desarmarlo y doblar ligeramente esta pieza, aunque su problema radica en la propia carcasa interna. Obviando este ligero problema, me parece que los botones son muy buenos. Monta unos microswitches ISA, muy parecido a los One. Pasando a la parte superior me gustaría destacar la rueda. Tiene unos pasos bien pronunciados, sin nada de juego en el stick y está muy bien lubricada. Un encoder TTC de 13 mm nos proporciona una calidad extremadamente alta y nos lo apuntamos como referente en ratones gaming. Los botones principales son muy cómodos, rápidos en cuanto a punto táctil y con una vida útil de 50 millones de clics gracias a los microswitches tope gama de Honor. Algo que no disponemos y para mí es un punto perfecto es el botón de DPI. Este lo tenemos en la parte inferior. Aquí tenemos dos botones, uno para cambiar de perfiles de DPI y el otro para cambiar los modos de iluminación del ratón, porque sí, tiene iluminación RGB. El ratón viene configurado con 7 niveles de DPI y tiene 7 modos de iluminación sin incluir su modo apagado. Una de las cosas que me gusta del RGB de este ratón es que no se notan cortes o diferencias brutales entre tono y tono. Los sliders que trae este ratón son súper deslizantes, la verdad es que me ha asombrado su calidad. Disponemos de 4 sliders, uno en cada esquina. Esto tiene un ligero problema y es que si presionamos más de la cuenta con la palma de la mano en un momento de tensión, tocaremos con parte de la carcasa y esto nos generará mayor fricción. Pero G-Wolf ha pensado ya en eso y nos proporciona unos sliders extras en la caja.
Esto lo que hace es aumentar su superficie de deslizamiento, convirtiendo estos sliders en unos XL. El G-Wolf software lo encontraremos en la página oficial de la marca y es súper básico e intuitivo a la hora de utilizarlo. Además incluyen algunas funciones extra para ajustar el mouse al completo, cosa que otros software más vistosos no incluyen. En la primera opción podremos configurar la iluminación tanto en tipo y color como en brillo. En la segunda opción podremos configurar para qué queremos usar cada botón. Cabe mencionar que el botón izquierdo principal no se puede modificar, aunque el resto sí se puede configurar como queramos. En los ajustes de DPI tenemos los 7 niveles para personalizarlos muy cómodamente. Y dos cosas que me han gustado bastante en cuanto a configuración con el software son las que encontramos más abajo. La primera es que podremos ajustar el debounce time. Esto nos viene genial para ajustar el lapso de respuesta al contacto del microswitch. La otra cosa que me ha encantado es que podremos ajustar el lift off distance con un simple desplegable, algo que no incluyen muchas marcas y que deberían venir implícito en los ratones que monten un PMV 3360 o sucedáneo. También podremos ajustar tanto la velocidad de la rueda al realizar el scroll como el polling rate del ratón. En la última opción tendremos el generador de macros y todo esto lo podremos guardar en varios perfiles. Además, estos perfiles quedan a su vez guardados en el chip ARM del propio ratón, por lo que no necesitaremos del software posteriormente para utilizarlo. Primero que nada quiero agradecer a G-Wolf por haberme mandado una unidad para su testeo y su análisis. En el cajetín de info os dejaré un enlace para poder comprar este ratón. Bueno chicos, creo que estamos ante un sweet spot de ratones gaming en el mercado. Todo lo que nos ofrece esta marca por 60 € más gasto de envío es increíble. No solo nos incluyen el ratón en la caja, sino que también añaden accesorios extra y reemplazos por si en algún momento se nos fastidia alguna parte del ratón. Un pequeño truco que he descubierto de este ratón toqueteándolo como siempre es que si pulsamos durante unos 3 segundos el botón de RGB, el de la iluminación, esta se bloquea y se apaga. Para volver a desbloquearla y poder seguir utilizando la iluminación, basta con volver a dejar pulsado otros 3 segundos el mismo botón. Este pequeño truco no lo he encontrado en ningún lado, así que lo dejo como dato curioso del ratón. Bueno pichones, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pégale un like, suscríbete y dale a la campanita como siempre para estar atento a próximos vídeos. Os dejo todos los enlaces en el cajetín de info como siempre, los enlaces a redes sociales y a Discord, además del enlace para poder comprar este ratón en X-Ray Pad. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga pibes.